Buenos días, soy Carolina García, coordinadora del Departamento de Biología Molecular de Teletest. El webinar de hoy se centrará en el estudio de la disbiosis intestinal. Cada vez más nos encontramos consultas de pacientes que refieren de colon irritable, con síntomas como dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencias, etc. El colon irritable, o el síndrome del intestino irritable, es un trastorno digestivo funcional muy frecuente que tiene un diagnóstico difícil ya que es multifactorial. Actualmente se clasifica según su síntoma más común: diarrea, estreñimiento o ambos. Sus causas son muy variadas, entre ellas está el estrés, la depresión, tratamiento de antibióticos, etc. Para ayudar en el diagnóstico y tratamiento del colon irritable, disponemos del estudio de la disbiosis intestinal. Es un test que estudia la microbiota intestinal por PCR y el estado de nuestro intestino a través de diferentes marcadores intestinales que se estudian por diferentes técnicas de biología molecular. El laboratorio pone a vuestra disposición diferentes perfiles. Un perfil muy reducido para solo estudiar parásitos por PCR. Luego tenemos el perfil enterotipo, un test reducido para estudiar la microbiota intestinal en exclusiva, que nos sirve para evaluar la eficacia del tratamiento. Luego tenemos el perfil básico, que es un test que valora la microbiota intestinal en general y se utiliza para un diagnóstico inicial sencillo. Además, también tenemos el perfil extendido, que es el test que recomendamos para un diagnóstico avanzado del estado del aparato digestivo en general. Y por último, el perfil Plus. Es el test más completo que, como extra, valora el tipo de alimentos que ingiere el paciente. Una vez que hemos elegido el perfil de estudio según las necesidades de nuestro paciente, en Teletest ponemos a disposición de dicho paciente un cuestionario inicial para generar un informe de valoraciones dirigido al solicitante. Dicho informe consiste en una guía terapéutica que se podrá utilizar como herramienta para el diseño del tratamiento. Según la experiencia del laboratorio, si el estado del paciente es satisfactorio, se sugiere un reanálisis al año si corresponde. En caso de que el estado del paciente no sea satisfactorio, se recomienda realizar un reanálisis para valorar la eficacia del tratamiento, como por ejemplo con el perfil del enterotipo, y realizar cambios en el mismo. Es importante recalcar que la cumplimentación del cuestionario es necesario para realizar el informe de valoraciones. Dentro del informe se incluye un breve resumen de los resultados significativos de la prueba, una interpretación resumida del cuestionario aportado por el paciente, una guía orientativa de estrategias terapéuticas, como hemos explicado anteriormente. El estudio de la disbiosis intestinal se hace a partir de una muestra de heces, que se debe mantener refrigerada o congelada para su análisis. Ponemos a disposición del paciente o del solicitante un kit de autorrecogida que incluye 2 envases pequeños, guantes, el sistema FECOL para ayudar en la recogida de la muestra, una nevera para que el transporte se haga en frío y el servicio de mensajería para recoger la muestra. Es importante que la muestra llegue al laboratorio en un intervalo de unas 48 horas. Una vez que la muestra llega al laboratorio, se procede a su análisis. Los resultados estarán disponibles vía descarga web o vía email a los 10 días. El estudio de la disbiosis intestinal presenta un informe extenso con mucha información que puede hacer difícil su lectura e interpretación. De forma que incluimos unas gráficas verticales para hacer más visual la lectura del informe. Además, sugerimos un orden de importancia en la lectura del informe para ayudar en su valoración. Primero empezaríamos con los parásitos, seguiríamos con los marcadores intestinales, luego nos centraríamos sobre todo en la microbiota intestinal, empezando con los índices y continuando con la distribución individual de la microbiota. Seguiríamos con la actividad metabólica, ya sea valorando el pH o los SCFAs, y por último valoraríamos la toxicidad de los metales. Empecemos con el estudio de los parásitos. Normalmente, el análisis de los parásitos en heces se realiza por técnicas específicas de microscopía, previa concentración de la muestra. Este protocolo puede dar lugar a falsos negativos, de forma que en nuestro laboratorio decidimos ofrecer como alternativa el análisis por PCR, una técnica mucho más sensible. Se analiza la presencia o ausencia de ADN de 6 parásitos diferentes y los resultados obtenidos se clasifican en índice no significativo,
un resultado negativo o niveles muy bajos de ADN. Parásitos en tránsito. Se detectan niveles bajos, pero en una cantidad superior al normal. Y por último, parasitosis. Se detectan niveles muy elevados de ADN que podrían implicar una infección. Seguimos con el estudio de los diferentes marcadores intestinales. Tenemos el pH, que nos sirve para evaluar de forma muy sencilla la actividad metabólica. La calprotectina, que es un marcador inespecífico de la inflamación intestinal. La IgA secretora es un marcador genérico tanto de infección bacteriana o fúngica como de inflamación y en algunos casos extremos de permeabilidad intestinal. La EPX es un marcador de infección por parásitos o de respuesta alérgica. La EPX es otro marcador, pero en este caso solo refiere a infección por parásitos o una respuesta alérgica de nuestro organismo. La actividad de la betaglucuronidasa es un marcador esencial para valorar la capacidad tóxica de nuestros microorganismos. Seguimos con la elastasa pancreática, que deja de ser un marcador intestinal para ser un marcador de la actividad de nuestro páncreas. Y por último tenemos la antitripsina alfa 1 y la zonulina, que son diferentes tipos de marcadores de permeabilidad intestinal. Una vez que hemos valorado los diferentes marcadores intestinales, nos centramos en la distribución de la microbiota intestinal, que se puede clasificar de dos formas. Según el taxón, hablaríamos de Phylum Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, etc. Y según la clasificación funcional, hablaríamos de microbiota muconutritiva reguladora o proteolítica. Es importante tener en cuenta esta clasificación más funcional porque es en la que nos centraremos a lo largo de esta presentación. Como podéis observar en la diapositiva, vemos que la muconutritiva está generalmente distribuida en el Phylum Firmicutes y en cambio la proteolítica se distribuye en su gran mayoría en el Phylum Proteobacteria. La microbiota muconutritiva es la que se encarga de mantener el mucus que forma parte de la mucosa intestinal. Las bacterias que la conforman ayudan a la digestión, a la absorción y a la síntesis de muchos nutrientes como el ácido butírico. Se compone de Fecalobacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis y Akkermansia mucinifera, entre otros. Su representante principal es la Akkermansia, que es una bacteria muy sensible al estrés y es la primera afectada en alteraciones del intestino. Continuamos con la microbiota reguladora, que se distribuye en dos grandes grupos, según sus funciones. La función inmunológica, que se forma por enterococos, estafilococos y E. coli. Regula la actuación del sistema inmunitario. De esta forma, evita que la mayoría de las sustancias potencialmente antigénicas desencadenen una reacción inmunitaria específica. Luego tenemos la función protectora, realizada principalmente por bifidobacterias y lactobacillus. En algunos casos, por algunas especies de bacteroidetes. La función protectora consiste en crear una barrera física e inmunológica. Se encargan también de mantener el pH fisiológicamente ácido en la luz intestinal y conservan la integridad de la permeabilidad intestinal. La microbiota proteolítica se le ha puesto la etiqueta de patógenos facultativos. Realmente, este tipo de microbiota no es maligna, sino que depende de su nivel en el intestino, provocará desajustes que inhibirán la acción de la microbiota reguladora. Es importante tener en unos niveles de normalidad, porque gestiona otras funcionalidades de nuestro intestino, como por ejemplo alcalinizan el medio intestinal y generan sustancias potencialmente tóxicas, que esto sería lo malo, pero estas sustancias potencialmente tóxicas también las pueden ayudar a eliminar. Los representantes principales serían los clostridios y las enterobacterias. Aparte de hablar de la microbiota reguladora, de la microbiota muconutritiva y de la proteolítica, también tenemos que tener en consideración la distribución de estos diferentes tipos. De forma general, se puede simplificar con el uso de los índices. Principalmente utilizaremos dos ratios. El ratio Firmicutes bacteroidetes nos indica la distribución de la microbiota mayoritaria. El ratio disminuye con la edad. Si sus niveles están bajos, se observa una tendencia inflamatoria y una pérdida de la biodiversidad intestinal. En cambio, si sus niveles están altos, se observa una tendencia a la obesidad. El ratio Bacteroides-Prevotella también es un indicador de la distribución de la microbiota, pero en este caso solo del Phylum Bacteroidetes. Se relaciona
muy especialmente con el tipo de dieta. Si sus niveles están bajos, se observa una tendencia inflamatoria y problemas de permeabilidad intestinal. En cambio, si sus niveles están altos, se observa una tendencia a la obesidad. Una vez que hemos evaluado nuestros microorganismos y su distribución, en el intestino se debe valorar su actividad metabólica, ya sea con el pH o con los SCFAs. Los SCFAs son ácidos grasos de cadena corta que se generan por el metabolismo de nuestros microorganismos. Se clasifican en dos tipos: SCFAs beneficiosos, como el ácido butírico, el cual se sintetiza en su mayoría por la microbiota muconutritiva y parte de la reguladora. Un déficit de ácido butírico dará lugar a una disminución del crecimiento de este tipo de bacterias. Por último, tenemos los SCFAs putrefactivos, como el valérico, los cuales se sintetizan por la microbiota proteolítica y parte de la reguladora. A pesar de que su nombre dice que son putrefactivos, es decir, que son tóxicos, son importantes para favorecer el crecimiento de la propia proteolítica. Es importante, por tanto, mantener el equilibrio en la distribución de ambos tipos de ácidos grasos de cadena corta, para evitar el sobrecrecimiento o el déficit de crecimiento de cualquier tipo de microbiota. Por último, tenemos el estudio de los metales en heces, que nos sirven como indicador de los hábitos alimenticios del paciente, su dieta y la calidad, no solo de los alimentos, sino del agua y del medio ambiente. Se clasifican en tóxicos, no deberíamos tener ni trazas, y en indicadores, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. También están relacionados con el crecimiento de las cándidas, es decir, necesitamos tener especies de cándidas para controlar el exceso de tóxicos o indicadores respecto a metales. Por último, recordar, muy importante el orden que hemos seguido para estudiar nuestro informe de disbiosis intestinal. Hemos empezado con una evaluación de los parásitos, ya sean no significativos, en tránsito o parasitosis. Seguimos con nuestros marcadores intestinales, porque realmente nos darán la evaluación de cómo está nuestro aparato digestivo. Continuaríamos con la microbiota intestinal, valorando no solo la cantidad que tenemos de la bacteria en específico, sino también de su distribución a través de los índices. Seguiríamos valorándolo con la actividad metabólica a través del pH o el de los SCFAs, según el tipo de perfil que hayamos elegido. Y por último, utilizaríamos el apartado de metales para valorar el tipo de dieta o los hábitos alimentarios del paciente. Muchas gracias por su atención. Y hasta aquí el webinar de la disbiosis intestinal. Para ponerse en contacto con nosotros tenemos la web teletest.es y el número de teléfono 93 415 44 27.